De nuevo en Marruecos y esta vez 72 horas atravesando el país por tierra. Aterricé en la ciudad de Fez y luego de haber pasado 24 horas ahí, decidí moverme en tren durante otras 4 horas más e ir a visitar la ciudad de Casablanca, la ciudad más poblada de Marruecos. Bueno, ya estamos en Casablanca. Hace un calor terrible, yo estoy abrigado porque, bueno, resulta que tengo fiebre, así que estoy destemplado. A ver, qué es lo que nos espera esta ciudad y qué encontramos por ahí. Assalamu alaikum. Mohamed el-Khamis. محمد Mohamed بولفار شنو اوتيل تشيرش اوتيل بلاص محمد 5 يس بلاص محمد 5 سيتي سنتر Yes. يو دو بيج موسك Big Mas. بيج موسك بلاص محمد 5 موروكو مول كينج بالاس شايفين فيزيت How much? 2 hour 2 hours. 2 hour 3 hour شو كل شيء combien de temps Tomorrow? Today? Yeah, No, today today no. no. It's You a have WhatsApp? yeah Okay. yeah you have a reservation hotel Yes. كل مكان Majestic, yeah I know you know? I know no it's far بلاص محمد 5 How much to the hotel? Tu as hôtel ou bien place Mohamed 5 Mohammed. Mohamed Yeah. et après hôtel. Yeah. C'est bon. Yeah. 70 dirhams. 70? S'il y a du trafic. 50, my friend. Il y a du trafic. I'm Argentini. مرحبا. سير. 7 is good. Okay. Allez, this one. How much? 50. 70. 6 yeah, 6. 6? 6. Okay. Yeah. No. Yeah. With me, don't worry. Argentini Maradona. No, Maradona, no, Messi. Messi, Maradona, صافي. What's your name? What? Your name? Ali. Ali. Julian. Nice to meet you. You are from here, from Agadir. Agadir. Oh, I'm going to Agadir. Yeah. Berber. Berber. Tagine. Couscous. The best one. Una vez en Casablanca dejé mis cosas en el hotel y quise ir a explorar la ciudad. Fui directamente a la mezquita Hassan II, conocida por ser una de las mezquitas más bellas y grandes del mundo. Esta es la famosa mezquita que tanto mencionaron los marroquíes en mis videos de Argelia, principalmente porque la mezquita Hassan II fue durante un largo tiempo la mezquita más alta de África, hasta que los argelinos arrebataron ese supuesto título a este templo, construyendo uno más alto aún en la ciudad de Argel. En este lugar, a diferencia de la mezquita de Argel, no tuve problemas para hacer video, incluso me quedé durante la hora del rezo, aunque no entendía una sola palabra de lo que estaban diciendo. Una locura de mezquita, ¿eh? Dicen que es la cuarta mezquita más grande del mundo. La construyeron en el 93 y hasta hace, creo que el 2019 o 2020 se inauguró una mezquita más grande que fue en Argelia, y hasta hasta esa época era como la tercera mezquita más grande del mundo y era la más grande de toda África. Pero bueno, los argelinos ahora hicieron una mezquita que es más grande todavía, pero igual, miren lo que es esto, es una bestialidad, es una locura, ¿eh? Jamás vi una mezquita tan increíble como esta. Parece ser de que cuando decidieron empezar a construirla había gente que estaba de acuerdo y había gente que no. La pagaron con el dinero de la gente, ¿no? De los contribuyentes, digamos. Entonces es una mezquita que es gigante y ya te digo, en esa época era la mezquita más grande de toda África y costó muchísimo dinero. Entonces, si bien ahora están como contentos por tener semejante bestialidad de templo, en su tiempo parece que había muchas controversias de que si estaba bien pagar esto o no. Pero bueno, nada, ahora a disfrutarla, que ya está hecha. Me parece que voy a parar 2 minutos a tomarme un té, a ver si caliento un poquito la garganta, que estoy... como les decía, cuando llegué a Casablanca estoy pasando unos días así medio, no sé si es gripe o un resfrío. Por eso también está cara. Vamos a ver si me tomo un tecito y mejoramos un poco la voz. Bueno, estoy recorriendo ahora un poco del parque de la Liga Árabe, que es un parque gigante que tiene 30 hectáreas, está en el centro prácticamente de Casablanca. Esta plaza tiene más de 100 años, se hizo en 1916, lo hicieron los franceses durante el protectorado. Para los que no saben, Marruecos tuvo protectorados, tanto español como franceses. Casi el 80-90% del territorio de Marruecos estaba bajo el protectorado francés y algunas partes del sur y del norte eran de España. Entonces, bueno, por eso el francés se habla tanto en Marruecos. Si bien
el francés no es la lengua oficial, está muy extendida sobre el territorio. Y como les decía, esta plaza la inauguraron los franceses en el 16 y anteriormente no tenía este nombre de plaza o parque de la Liga Árabe, sino que tenía otro nombre y estaba destinado a la persona que estaba al mando en Marruecos representando a Francia. En Marruecos los contrastes se ven a menudo, desde edificios altos y modernos a lugares donde parece que el tiempo se ha quedado en el pasado. Este video fue grabado antes del terrible terremoto que ha castigado el país en las últimas semanas. Quiero enviar mi más profunda solidaridad con los marroquíes y con las familias que han sufrido esta tragedia. Ya estamos ready para salir hacia Agadir. Lo que no entiendo es por qué la mochila cada vez es más grande. La fiebre ya parece que desapareció, así que vamos mejor. Vamos a desayunar algo, tomarnos un té tranquilo. Vamos a intentar despertarnos y salir corriendo para buscar el autobús que nos lleve a Agadir, que son 5 o 6 horitas creo. Y después otro autobús más de 20 horas. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Ah, exchange. Okay. Yeah. Okay, shukran. Who is? Nabil. Okay, shukran. Wait. No. Yeah. Come, my friend. Come. Thank you. Bueno, un chico que le pregunté, bueno, que de un hotel por ahí, que no era el mismo hotel donde estaba yo, simplemente que pasé por ahí, y le pregunté si me podía dar una mano para recargar el teléfono porque me quedé sin datos. Y no sé, pregunté como en 4 lugares y ninguno me quería recargar, y digo, no sé si será por algo en especial o porque no recargan. Pero bueno, me dio una mano. Bueno, ya estoy en la terminal del autobús. A las 11 en teoría parte el micro, el autobús de larga distancia hacia Agadir. En teoría llega a las 5, así que un viajecito, bueno, medio. Después viene el viaje divertido, que son 20 horas más desde Agadir hacia Dakhla, hacia el sur de Marruecos. En Agadir me voy a encontrar con un amigo, así que vamos a ver si llega a tiempo, que también está haciendo un viaje bastante largo. Si tenemos suerte nos vamos a encontrar ahí. Falta una hora para que salga el autobús, así que creo que inclusive me da tiempo hasta a tomar un té, no sé, ¿eh? Bueno, no me dio tiempo al café ni al té, pero compré unas galletitas y un poco de agua para el viaje. No soy de comer mucha mierda, así que con esto tenemos que tirar. A ver, ya más o menos es la hora, así que a esperar el autobús y a ver qué tal el viaje. Bueno, hicimos una parada, parece que para que la gente pueda ir al baño, pueda comprar un poquito de comida y agua. Creo que esto es Marrakech, estamos muy cerquita de Marrakech. Por la carretera solamente hay desierto y montañas, así que sí, imagino que sea Marrakech. Ya la temperatura es muchísimo más alta que en Casablanca. Acá por lo menos puedo estar en remera de manga corta y antes estaba con la campera, con la chaqueta puesta y no me la sacaba, pero acá sí que hace calor duro, ¿eh? Nada, ahora subimos al autobús de nuevo, imagino que nos quedarán 2-3 horitas más de viaje hacia Agadir y bueno, a ver si nos encontramos con mi amigo ahí. Bueno, ya llegué a Agadir, 1 hora tarde, a las 6 de la tarde. A las 9 en teoría sale el autobús que va para Dakhla. Tengo que esperar a que, bueno, a ver si me encuentro con mi amigo que en teoría llega a las 9. Vamos a ver si llega o no llega para agarrar el mismo autobús que yo. Si no, tendremos que inventar alguna nueva estrategia para mañana o algo por el estilo. Pero en teoría hoy a las 9 saldríamos los dos desde Agadir hacia Dakhla. 20 horas de viaje, así que bueno, mientras que espero acá voy a ver si como algo o no sé, hay que hacer tiempo. El tecito que nunca puede faltar, ¿eh? Que no nos falte el té marroquí con menta en Agadir. De alguna manera hay que hacer tiempo. ¿Qué mierda? ¿Pero qué pasó acá? Estaba súper bonito la noche, bueno, tarde-noche. Estaba atardeciendo, un solazo y de repente, miren, no sé, será polvo, arena, no sé. Pensé que se venía una tormenta o algo así, pensé que
que estaba lloviendo. Salí de comprar y vi esto así, digo, ¿qué pasó acá? El apocalipsis, ¿qué pasó? No se ve nada. A ver, yo cruzo por acá. Yo sé qué me dijeron. Algo me dijeron ahí, no sé la verdad. Cuestión, no sé, y de repente un frío y un viento. Estaba tomando el té tranquilito ahí. Me fui a comprar unas pastillas, bueno, un jarabe para la tos. Y de repente está así, pero esto en un segundo. Miren, es una locura. Todo gris, como una capa de no sé si es niebla, si es polvo, arena, no sé qué será. No sé si habrá sido 5 minutos. Entré a comprar el jarabe, salí y me encontré con esto así. Pero bueno, ya nos vamos a meter directo a la terminal del autobús. Así nos quedamos tranquilitos ahí y nos dejamos de joder. A ver si viene el Didac, a ver si llega horario. Ya creo que son las 7:30. No lo veo llegando. Así que bueno, tenemos fe que llegue para las 9 a la hora que sale el autobús. Vamos a ver qué tal. Marrakech? No. Niveau. Dakhla. Dakhla. J'ai ticket. Non. Yes, sí. Bon voyage mon ami. Shukran, Habibi. Lo único que espero que este chico no pierda el autobús y llegue justo a tiempo. A las 9 todavía tenemos chance. Vamos a ver qué pasa. La cuestión es que son las 8:30, 8:35. En teoría el vuelo de Didac ya tendría que estar, o sea, ya aterrizó, digamos, ya está en el aeropuerto, pero tiene 30 minutos de viaje en taxi, o sea, en coche, digamos. A las 9 sale el autobús. Imposible, no difícil, imposible lo veo ya de que llegue. Lo único que nos queda es que se me ocurra algo para retrasar el autobús, pero bueno, no quiero problemas tampoco. A lo mejor si se retrasa 10 o 20 minutitos el autobús nos viene de lujo para que llegue justo, y si no es un lío porque él pierde el autobús, yo me iría y él tendría que ir a Dakhla mañana por la mañana. Un desorden total en el itinerario, así que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver hasta los últimos minutos expectantes, a ver si llega o no llega, a ver qué inventamos sobre la marcha, a ver qué pasa. No. Ok. Bueno, ahí hablé con la empresa. Hablé con el que está organizando los viajes, el muchacho que está ahí. A ver si podemos esperar 5 minutitos. Que él me dijo que estaba en el taxi ya, así que a ver si tenemos suerte y llega justo a tiempo. Ya son las 9:05, 9:03. Y ya me estaban apurando un poco, me dijo llámalo, y claro, que él no tiene el teléfono, no tiene chip, no tiene nada ahora. Tenía el internet del aeropuerto y lo único que espero es que esta gente sea buena onda y que me espere 10 minutitos más o 20, no sé cuánto va a tardar este muchacho en llegar. Bueno, este es el autobús y por ahí tendría que estar llegando día. Miren la niebla que hay, increíble. Bueno, a ver si este señor que está acá se digna y se pone buena onda y nos espera 10 minutitos más, que yo le dije que son 5, pero en realidad van a ser como 10, 15. A ver qué pasa. Son y 8 ya pasaron 7 minutos, no 5. A ver si llega rápido. Madre mía, como se escape y nos vayamos justo en su cara, va a ser la sensación más fea del mundo. Mira quién apareció a la mitad del camino. Buena. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No esperabas, ¿eh? No te esperaba por acá. Yo tampoco, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que agarraste este viaje? Hasta acá te mandé la ubicación y todo. El taxista me pasó aquí. Sí, oh, qué grande. Bien. Mira, apareció nomás, tanta espera. ¿Y qué tal? Qué viaje. Uf, vaya aventura, Dura, ha sido dura. Pensaba que no llegaba, si hasta reservé un hotel para esta noche. Ahora mismo me dirijo a la parte más sensible de Marruecos, un territorio conocido internacionalmente como el Sáhara Occidental. Te quiero dar una idea de a qué lugar estoy viajando. ¿Te acordás que te expliqué que Marruecos hace un tiempo estaba dividido en protectorados tanto francés como español? Bueno, como ves, gran parte del territorio estaba bajo administración francesa, sin embargo el norte y el sur lo administraba España.
La cosa es que más allá de esa frontera sur existía un territorio conocido como Sáhara Español, un territorio en su mayoría desértico en el que España ejercía soberanía tras la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África. Cuando la ONU pidió que se decretara la independencia de todas las colonias, en este territorio no ocurrió. España prácticamente la abandonó y la corona marroquí aprovechó la ocasión para entrar. En la gran mayoría de los mapas, salvo algunas excepciones, se puede ver que esta zona del mundo está dividida con Marruecos por una línea punteada. Esto se debe a que para la ONU es considerado un territorio pendiente de descolonización. Me gustaría poder explicarte la historia en profundidad, pero es un conflicto bastante complejo. De manera general, para que te des una idea de lo que está pasando ahí, este territorio actualmente está siendo administrado por Marruecos. Para muchos de forma ilegal y para otros de forma completamente legítima. Las personas originarias de este territorio reclaman su derecho de independencia y autodeterminación, prácticamente que son un país que nada tiene que ver con el gobierno marroquí. Con el tiempo han nacido diferentes organizaciones armadas en el lugar, que en teoría defendían la autodeterminación del Sáhara, por ejemplo, el Frente Polisario. Este grupo tiene el control de algunas partes de este territorio, pero el gobierno marroquí les va comiendo el terreno poco a poco. La cuestión es que durante todos estos años la gente que vivía ahí y defendía la idea de un Sáhara libre e independiente se ha tenido que dar al exilio a España, pero principalmente a Argelia, donde ahora viven en campos de refugiados en la provincia de Tinduf, en el desierto argelino, siendo también uno de los motivos por el cual las relaciones entre Marruecos y Argelia son realmente tensas. Como les digo, la historia es mucho más larga y compleja de lo que les acabo de contar. Te recomiendo que busques más información para tener una idea más clara del conflicto del Sáhara Occidental. El trayecto en autobús fue bastante atípico, la carretera era puro desierto, sin embargo había muchos puestos militares de control donde principalmente venían a interrogarnos a nosotros, los extranjeros. Didac siendo español puede que haga un poco más de ruido que yo siendo argentino. La realidad es que durante las 20 horas de viaje han parado el autobús en reiteradas ocasiones y venían directamente hacia nosotros dos. Creo que todo el mundo sabía que éramos extranjeros. La verdad fue una situación que intimidaba un poco, principalmente la idea de que los policías y militares de la zona sabían perfectamente quiénes éramos y hacia dónde íbamos. Fueron amables, no tuvimos ningún problema con absolutamente nadie, pero con Didac rezábamos para que nadie viera mi visado argelino. No queríamos pasar un largo rato de interrogatorios. Finalmente llegamos al, según las autoridades marroquíes, el Sáhara marroquí, conocido internacionalmente como el Sáhara Occidental. Teníamos muchas ganas de explorar esta zona del mundo, sin embargo nuestro objetivo principal se encuentra incluso más hacia el sur. Con Didac habíamos buscado en diferentes fuentes si era posible hacer todo este trayecto por tierra. No estábamos seguros ya que en el año 2020 este territorio se encontraba en medio de un conflicto armado entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario. No sabíamos si era seguro, si podríamos grabar, si podríamos hacer fotos. Unas semanas antes de nuestra llegada, una ciudadana española fue expulsada de aquí. Al parecer era una activista a favor del pueblo saharaui. Nosotros intentamos disfrutar de Dakhla, intentar reflexionar sobre lo que ocurría aquí, pero sin poder hacer muchos videos y fotos. Creemos que era lo más prudente para evitar problemas. Principalmente nos sirvió para descansar y prepararnos para nuestro siguiente destino. Bueno, compramos un par de recuerdos de Dakhla. Un té que, bueno, el chico quería hacer el video adentro, pero bueno, el chico era bastante tímido, la verdad que no quería que haya cámaras. Pero le compré este té y le compré un par de inciensos y esas cosas que me pidieron de España. Me dijo que el té este es de los mejores, no sé, que es súper bueno y que me va a salir súper bueno el té en casa. Así que para recordar nuestro viaje por Marruecos. Y bueno, ya a punto de partir al siguiente destino. Que nada, que se termina nuestro pequeño recorrido un poquito corto por Marruecos. Ya el año pasado ya habíamos recorrido algunas ciudades, Fez, Ifrán. Si no lo viste, te invito a que veas los otros videos, te lo dejo por acá. Y bueno, esta escapada un poquito flash por Marruecos, la verdad que es muy bonito y siempre es agradable visitar este país. La gente, sobre todo, siempre súper buena onda, súper amistosa, siempre nos están dispuestos a darnos una mano cuando estamos perdidos, cuando teníamos dudas, cuando estábamos con Didac ahí medio desorientados. El único pero que le pondría a la ciudad es que es bastante complicado grabar, está lleno de policías, de militares por todos lados. Y parece como que no gustan mucho las cámaras por esta parte de Marruecos, así que sí que es un poquito complicadito, por llamarle de alguna manera. Estás haciendo malabares constantemente por si pasa algún policía, si pasa algún militar. No queremos pasar un mal rato. Así que bueno, eso es lo más complicado, así que a lo mejor no habrá muchas imágenes de Dakhla, es difícil. Y bueno, es lo que hay. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like para, bueno, ayudarme a que este video llegue a más personas y que más personas se suscriban a esta hermosa comunidad de personas que quieren conocer diferentes países del mundo, que estoy tratando de conocer cada país del mundo. Así que no se olviden de darle like y suscríbanse y nos vemos en la próxima aventura. Man, ¿qué hacen las cabras acá también?
El gremio de los ciclistas. ¿Qué pasa? Visca el ¡Eh! Barça. Bueno, recién paré el video porque justo se acercó, no sé, como un militar, parecía un policía. Estoy hecho p***, me duele la espalda, me duele el culo. Se puede tener tanta mala suerte que parece que se rompió. No podemos más, no tenemos agua, hace muchísimo calor. Y bueno, mamá, si estás viendo esto, perdóname.